Buenas noches. La implantación del grado de magisterio en la Universidad San Jorge ha generado controversia. La Universidad de Zaragoza ya expresó su rechazo y ahora son los agentes sociales de Huesca y Teruel los que se movilizan para impedirlo. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además del Banco Central Europeo. Mario Draghi ha dicho que la recuperación en España es incuestionable, pero reclama más medidas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Buenas noches. Muy buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Comenzamos, como hemos dicho al comienzo, hablando de esa implantación del grado de magisterio en la Universidad de San Jorge. La Universidad de Zaragoza ya supuso hace unos días esta implantación del grado en la universidad privada y ahora son los agentes sociales en Huesca y en Teruel los que se oponen y se han movilizado, han propuesto una movilización para el día 28. Bueno, ¿qué os parece la implantación de este grado? ¿Es necesario? ¿Cómo veis vosotros que en la San Jorge también haya magisterio? Aurelio. Vamos a ver, yo soy presidente de la pequeña y mediana empresa de Aragón y por lo tanto nada más lejos de mi ánimo ni de mi responsabilidad oponerme a ningún tipo de iniciativa. Vaya esto por delante. Si la ley autoriza a que una universidad privada implante una titulación, una de dos: o se cambia la ley o hay que autorizar la titulación, independientemente de que pueda perjudicar a priori a otros o tener condicionantes en contra de otras instancias. Entonces, lo siento mucho, pero la universidad privada es una universidad legalmente constituida, amparada por la legislación vigente, que lo único que hace es plantear una nueva titulación, que no hay ninguna ley que lo prohíba y por lo tanto yo, por lógica y por coherencia, no puedo decir que un poder público, una universidad pública a la cual yo admiro, aprecio y respeto, tenga que imponer un criterio diferente. Que esto puede entrar, como digo, en colisión con algún interés. Bueno, la vida es una colisión permanente. O sea, a nadie le pasa por la cabeza que alguien prohíba implantar una carpintería o un despacho de pan en un sitio determinado. Ya sé que no es equiparable, de acuerdo. No es equiparable, pero la legislación hay que cumplirla, incluso cuando perjudique a un sector aparentemente.
es que la Universidad San Jorge tiene perfecto derecho a implantar las titulaciones que crea oportunas. Patricia. Bueno, es que la ley lo que no hace es obligar a que si una universidad privada solicita un grado se lo tengamos que autorizar. Aquí el debate es un debate mucho más importante y un debate muchísimo más profundo. Estamos hablando si hay una apuesta real por la descentralización de la universidad. Estamos hablando si queremos asentar población en Huesca y en Teruel. Estamos hablando si queremos potenciar a la universidad pública y en este caso afecta directamente y colisiona con el grado de magisterio que se da en otras universidades públicas. Y yo creo que al final lo que evidencia es lo que llevamos denunciando durante toda esta legislatura y lo llevamos denunciando porque es una realidad. Es el maltrato que está sufriendo la Universidad Pública de Zaragoza por parte del gobierno de Aragón. Hemos tenido serios problemas con el tema de la financiación, de tal manera que al final incluso nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas que tenemos representación en el arco parlamentario, salvo el Partido Popular, para garantizar la financiación suficiente y el compromiso que había con la Universidad Pública de Zaragoza. Y este es un último mazazo que se le quiere dar a la universidad. La Universidad San Jorge tiene el derecho a pedir y a solicitar el grado que considere, pero no tiene la obligación la consejería de tener que concederlo. Y sabiendo que en estos momentos existe y tenemos a la Universidad en Zaragoza, la tiene descentralizada en Huesca y en Teruel, que era una apuesta de todas las fuerzas políticas, o así se ha evidenciado, al menos hasta la fecha, y que realmente se decía que se apostaba por esa descentralización, por la importancia de llevar además alumnados a esas zonas, por la importancia de asentar población en el territorio. Lo que no se puede hacer es estar primando al final los intereses de la universidad privada frente a la universidad pública. Y, y no es algo que diga yo como Izquierda Unida, que obviamente estamos en contra, sino que en estos momentos casi todas las fuerzas políticas y los agentes sociales, los agentes económicos de las zonas han tenido reuniones. De hecho han decidido que iban a convocar una manifestación con los decanos de determinadas grados, facultades, que quieren, porque tienen claro que esto significa darle un golpe mortal a la descentralización de la universidad. Y yo creo que eso tenemos que ser bastante contundentes y serios a la hora de defender si creemos que la Universidad de Zaragoza tiene que jugar ese papel fundamental y si creemos sobre todo en la descentralización. Autorizar este grado significa que no se cree en eso. Bueno, yo me voy a situar en un término medio, precisamente por mi sensibilidad
del Partido Aragonés con la universidad pública y con la universidad privada. Nosotros siempre hemos defendido la compatibilidad de ambas, la necesidad de que la gente tenga libertad para elegir y por lo tanto eso lo quiero poner como primera premisa. La libertad de empresa está reconocida en la Constitución. Tirando un poco de memoria, creo que en el artículo 37, no recuerdo bien, pero está reconocida en la Constitución y el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho y la Universidad San Jorge es una empresa privada a todos los efectos. Luego, con el matiz de que efectivamente Aragón debe autorizar o no los grados, porque eso es así, y luego la Agencia de Calidad Nacional, lo cierto es que sería difícil sobre una argumentación jurídica impedirle a la Universidad San Jorge que impidiera o que no estableciera los grados que considere oportunos. Pero yo es que creo que la Universidad San Jorge, como tantas instituciones, como la universidad pública, como los partidos, estamos representados en el arco parlamentario, como CEPIME, como CREA, como UGT, como comisiones obreras. Tenemos mucho que decir de la responsabilidad social o de los intereses reales de esta tierra. Y efectivamente lo que decía Patricia es cierto. Nosotros en Aragón tenemos muchísimas zonas donde tenemos 3 habitantes por kilómetro cuadrado. No hablamos de Teruel solamente, hablamos de la comarca de Daroca, hablamos del Sobrarbe, es decir, estamos hablando de ratios de población que están por debajo del Sáhara. Y esto nos pasa en muchísimas comarcas aragonesas. Entonces, esa apuesta por la descentralización de las instituciones, entre las que está la universidad, pero no solo la universidad, en focalizar los servicios a través de esta organización territorial que hemos apoyado unánimemente todos los grupos y todos los partidos políticos, precisamente tiene que ver con esto, con fijar población, con evitar que todavía se fomente más el problema de despoblación y de envejecimiento que estamos teniendo en unas zonas. Y por último, por lo tanto, yo creo que ha faltado un poco de cintura política. Aquí hay que sentarse. Aquí hay que sentarse con la Universidad San Jorge, el Gobierno de Aragón, y decirle, mira, hace falta un compromiso de la Universidad San Jorge con Aragón, que lo tiene, y explicar estos argumentos, porque al final de todo, y vuelvo al principio de mi argumento, hay un problema de demanda que es evidente. Yo estaba hablando
están ofertando, es que hay un problema de demanda. Es que es verdad. Si se pone el ciclo en Zaragoza, habrá que cerrar la de Huesca. La de Huesca como mínimo, eso es seguro. Entonces, yo creo que es una apuesta por un interés superior al de la instalación de un grado, que es precisamente ¿qué queremos? Queremos despoblar el territorio, queremos que toda la población de Aragón viva en Zaragoza, porque si es eso vamos a cerrar el resto del territorio. En Huesca el impacto negativo del cierre serían 3 millones de euros menos al año. No lo sé. Yo estoy de acuerdo en algo que ha comentado Rosa y en algo que ha dicho Patricia. Patricia dice que quizás se ha maltratado o se está maltratando a la universidad pública. Estoy de acuerdo. Siéntense y negocien. Y consideren que la universidad pública tiene que ser una universidad de excelencia, bien dotada de medios. En eso Izquierda Unida y el PAR hemos sido ejemplares. Pero que yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo en que aquí tiene que haber un pacto político para, en la medida de lo posible, desmontar esta anomalía que constituye Aragón en todos los sentidos, en cuanto a sobrepoblación de una zona y absoluta despoblación de otra. Pero eso no se puede hacer a golpe de decreto o prohibiendo o imponiendo normas. Entonces, siéntense, negocien. Sí, pero claro. No, Aurelio, que es que el tema, claro, por eso digo que la universidad, con este caso del grado de magisterio, pues la pregunta es si ya hay ese grado y existen las universidades descentralizadas, ¿por qué se incide sobre ese mismo? Es decir, una falta de conocimiento, una realidad, o pensar que hay una demanda. No me refiero, pero por eso decía que el tema es mucho más profundo de la reflexión, porque la apuesta por la descentralización es una apuesta estratégica también por mantener y por asentar Aragón. Es decir, es decir, obviamente cuando se apuesta por esa descentralización en la Universidad en Huesca y en la Universidad de Teruel, hay una demanda evidente de los diferentes agentes sociales, económicos, sindicales, de cada una de las zonas para solicitar que esa descentralización existe. Esa apuesta política y estratégica es una apuesta que, por eso decía yo, que hasta la fecha había sido una apuesta por todas las fuerzas políticas que estábamos representadas en el arco parlamentario. Ya no hablo por las que no están. Y de repente, este tipo de la Universidad San Jorge, como una empresa privada que es, pues tiene derecho a pedir y a solicitar lo que quiera, pero el gobierno de Aragón, como la institución que es la que tiene que primar, yo creo, los intereses generales, en este caso de Aragón, por encima de la universidad privada de San Jorge. Pero yo creo que además, y que se añade
añade que durante estos 4 años hay unas malísimas relaciones por parte de la parte del Partido Popular del Gobierno con la Universidad de Zaragoza, que es evidente. Sí. Que además, lejos de irse arreglando, cada vez se han acrecentado más, que incluso han llegado a los tribunales porque no se les paga por parte del Gobierno el dinero que necesita la Universidad de Zaragoza para poderse financiar y para poder ser esa universidad de excelencia y calidad. Claro, si al final, en el último momento de Rondón, cuando está disuelto hasta el Parlamento, resulta que el Gobierno, la Consejería de Educación, lo que hace es autorizar ese grado en la Universidad de San Jorge, yo entiendo perfectamente que se pueda entender como un ataque incluso a la propia universidad pública, y al final el problema es que tienes levantada y con enfado evidente a la gente en la zona de Huesca y en la zona de Teruel, porque ellos saben los problemas que tienen de vertebrar, de asentar. Y claro, al final Zaragoza, si no es lo que decimos siempre, muchas veces con los debates, a veces decimos, oiga, que haremos un hospital en Zaragoza, que nos vendremos todos a vivir a Zaragoza. Y esto así nos saldrán hasta todos los servicios muy rentables económicamente, porque viviremos todos juntos. Claro, estamos hablando de vivimos donde vivimos y nos tenemos que asumir, querer y defender como somos. Y yo creo que la descentralización, por eso digo que era una apuesta sobre todo estratégica, una apuesta política de la realidad que tiene Aragón. Sí, por incidir en algunos de los argumentos que decía Patricia, el tema con la Universidad Pública de Zaragoza, alto y claro. Universidad de Zaragoza, que es la Universidad de Aragón, ha sido una de las materias en las que el Partido Popular se quedó solo en esta legislatura. Ese compromiso que salió además con el Partido Aragonés, en la que firmamos todos, no lo ha cumplido el Gobierno por de eso, Aragón. Por eso digo, ha sido efectivamente, ese ha sido uno de los puntos en los que el Partido Popular se quedó solo, pero éramos mayoría los que decíamos que había que resolver este asunto con la universidad de otra manera y había que establecer otra dotación económica. Por lo tanto, y efectivamente ahora dice Patricia algo cierto, que luego explicas si quieres, un compromiso que no se ha cumplido. Y es un compromiso adquirido en las Cortes. Primera cuestión. Entonces, el tema de la universidad pública, y yo creo que algo ha tenido que ver. Ese enfrentamiento, desde luego, no es sostenible. El tema de la universidad privada, la San Jorge, como yo intentaba decir al principio, puede estar en su derecho, como cualquier empresa privada, de hacer su análisis de coste y decir, aquí hay demanda. Coño, claro que, perdón, claro que hay demanda. Está la demanda de Huesca, la demanda de Teruel, pero hombre, yo creo que a la San Jorge, insistiendo en el argumento de antes, hay que pedirle que tenga
un fuerte compromiso, que yo creo que lo tiene, social con Aragón, que yo creo que lo tiene. Y el gobierno de Aragón, que decía Patricia, yo de no haber tenido ayer una larga conversación con el alcalde de Teruel, que es senador, sobre esta cuestión y de no conocer bien la opinión de Ana Los, diría que es que el Partido Popular, claro, tiene la consigna nacional que tiene y una falta de sensibilidad con el territorio brutal, pero no lo voy a decir porque conozco lo que me decía ayer el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y lo que piensan a los, y efectivamente hay una discrepancia clara entre lo que está defendiendo el gobierno de Aragón aquí y lo que están defendiendo los alcaldes del Partido Popular. Pero los alcaldes pero se presentan a las elecciones, parece que tenemos el corazón partido en cuanto al compromiso con el territorio. Nosotros lo tenemos claro. El compromiso con el territorio está por encima de cualquier otra cosa. Hace falta negociación, diálogo. Claro, cintura. pues esperemos que se sienten a negociar y que Ahora, prohibir por decreto, yo pienso que no es la mejor solución. no, pero bueno, pero no es prohibir, sino firmar, no autorizar y sentarse a hablar para decir, oiga, mire, este grado en estos momentos, por estas cosas, por estas cuestiones, lógicamente, porque a quien se les deja los pies de los caballos son aquellos representantes del Partido Popular que se presentan a las elecciones dentro de un mes en Huesca y en Teruel, y vete a defender allí que tu gobierno ha apostado por la descentralización y porque te tienen en la agenda política. Es complicado. Bueno, seguramente que la ciudadanía toma cambiamos de tema, hablamos ahora, nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a hablar ahora del Banco Central Europeo. Mario Draghi ha hablado esta semana sobre España, ha dicho que la recuperación en nuestro país es incuestionable, pero eso sí pide más medidas, entre ellas una nueva reforma laboral. ¿Qué os parece, Aurelio? Empezamos por ti, estas palabras de Mario Draghi. a ver, yo pienso que estamos en un momento en el que uno dice una cosa, otro la corrobora, otro dice la contraria, uno sale con una ocurrencia. Bueno, pues bien. Y, o sea, una nueva reforma laboral, ¿de qué ámbito laboral? ¿Con qué objetivo? Sobre todo. ¿Con inventarse una ocurrencia? Para eludir el problema de fondo, vamos a ver, la recuperación económica es evidente. Pero bueno, es evidente, pero por encima de las copas de los árboles. Y aquí está pasando, como comentaba hoy, como con la lluvia en el Amazonas, que el 25% de la lluvia no llega al suelo. Entonces aquí está comenzando a caer la
lluvia moja las copas, pero al suelo no llega. Y el suelo son los autónomos, los parados, las familias, los de las hipotecas, los pequeños empresarios, los que lo están pasando mal y lo siguen pasando mal. Entonces, ¿hay recuperación? Evidentemente. ¿Llegará? Sí. ¿No ha llegado? No. Entonces, claro, en medio de esta vorágine y de esta polvareda del camino, pues alguien diga, no, hay que... Probablemente lo primero que habría que hacer, y eso no se afronta con valentía, es reformar no lo laboral, sino todo el país en su conjunto, la administración, la educación, la justicia, es decir, lo que es un país, lo que son una colectividad de 46 millones de habitantes. Y eso, haciéndolo seriamente, con visión de futuro, analizando bien los objetivos, teniendo en cuenta perfectamente bien las circunstancias en las que nos estamos moviendo, pues se podría aspirar a algo. Ahora, decir, ha dicho el señor Draghi, muy bien, mañana podrá decir lo mismo o lo contrario, o un poquito más o un poquito menos. La reforma laboral se está demostrando que ha servido para muy poquito, pero no porque sea buena o mala, sino porque eso no es más que un componente más de un problema mucho más amplio. Entonces, claro, en esta vorágine de ocurrencias y de dichos y de algaradas, pues me parece muy bien. Pero al decir que pide más medidas, vamos a ver qué tipo de medidas, en qué ámbito, con qué intensidad, con qué objetivos y, a ser posible, no solo no haciendo sangre, sino restañando heridas. Rosa. Bueno, a lo mejor tienes razón. Voy a intentar explicarme. Esto lo hablamos hace pocos programas porque también hubo una ocurrencia de la presidenta del Fondo Monetario Internacional y yo en aquella ocasión dije que, en fin, que las ocurrencias ya, los experimentos... A ver, ha habido una reforma laboral que yo creo que en su espíritu de tratar de adaptar la vida de las empresas a la globalización, que hay que digamos que dinamizar los cambios internos en las estructuras de las empresas. Bueno, pues en esa parte, en la medida que ha producido mucha flexibilidad interna, ha servido. Pero coincido con Aurel en lo principal. Es que las reformas laborales no crean empleo. Las reformas laborales lo que hacen es otra cosa, pero por sí mismas no crean empleo. Entonces,
nos encontramos con una reforma laboral reciente, con otras tantas anteriores y con una problemática que tiene razón Draghi, que hay que abordar. Hay que abordar el desempleo juvenil. No podemos tener un desempleo juvenil que está por encima del 45%. No podemos tener el desempleo que tenemos de larga duración de personas mayores de 45 años tan brutal que además ya se han acabado las prestaciones de desempleo y está provocando situaciones de pobreza y de miseria en muchas familias. Sí tiene razón, pero no hay que hacer una reforma laboral. Habrá que hacer una reforma para atacar el fraude fiscal, porque claro, ¿esto qué es? Que tengamos ratios por encima del 25% de fraude, que en España tengamos 2,5 millones de parados estructurales, incluso cuando hay pleno empleo, aquí algo está fallando, pero no es lo laboral. Precisamente lo laboral, ahora que ya hay demanda en las empresas, lo que hay que hacer es evitar la precarización del empleo. Se crece, crezcamos todos juntos, porque en una empresa no se crece si no crecen acompasadamente empresa y trabajadores. Por lo tanto, yo esto ya lo he dicho en esta mesa, la reforma laboral permite a través de la negociación colectiva empezar a incrementar los salarios. Para mí eso es fundamental, porque ¿de qué te sirve tener empleo si no llegas a final de mes? Ahora, ¿que hay que hacer reformas? Sí, laborales. Hombre, en todo caso, para atacar estas patologías, pero las patologías no son laborales, las patologías vienen de un sistema que está contaminado. Patricia, no sé si coincides, me imagino que en Me algo gusta hablar del Amazonas, Aurelio. Yo creo que es evidente que hay dos cosas. Una, que hay que derogar la reforma laboral, la que tenemos, porque es una mala reforma laboral si su objetivo era crear empleo. Como es evidente, las cifras lo demuestran, no ha sido eso, sino que además no se crea empleo y el poco empleo que se crea es un empleo en precario, precarizado, y lo que ha hecho es flexibilizar tanto el despido y ha permitido casi cargarse la negociación colectiva y por lo tanto ha puesto muchas veces a los trabajadores a los pies de los caballos, con lo cual el primer mensaje de derogación de la reforma laboral que tenemos actual. El segundo, el señor Mario Draghi también lo tendríamos que dejarlo en su casa y tener también que decirle que al señor Mario Draghi que las políticas que llevan aplicando, que nos llevan obligando desde Europa, a través del Banco Central Europeo, a través de otros entes, están fracasando estrepitosamente en el día a día y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, por lo menos la española, pero la puedo extender a Grecia, Portugal
Irlanda, porque es un problema de políticas, es un problema de concepción de los modelos de Estado y un problema de concepción del sistema en el que estamos. Esto no es una cuestión de una reforma laboral. Si le ocurre esto, al día siguiente a la otra señora se le ocurre otra ocurrencia, etcétera. Pero si son ellos los culpables de la crisis, si son incapaces de sacarnos de la crisis, están ahogando a los países y son conscientes que los están ahogando. Es decir, me parece que Mario Draghi lo puede decir desde donde lo dijo ayer, que yo creo que, y me permiten un momento, creo que fue significativa esa imagen del aterrado y una chica estupenda saltando, echándole confetis y papeles diciendo que el Banco Central Europeo era una dictadura. Al final tenía algo de visual eso. Al final tenía algo de alejamiento absoluto de Mario Draghi de la realidad del día a día. Y detrás de un despacho, sin conocer y sin palpar ni la realidad española ni ninguna otra, pues te sientas a decir que se necesita la reforma laboral, porque la dice para aquí, la dirá para Portugal o la dirá para Alemania. Es decir, yo creo que el tema es muy, muy serio, porque estaba diciendo, efectivamente, la crisis ha tenido unas consecuencias dramáticas para millones de personas en este país. Y escuchar en estos momentos, con más de 4,5 millones de desempleados, que hay que hacer una reforma laboral, que obviamente cuando lo dice Mario Draghi, ojalá fuera para la dirección en la que apuntaba todo el lío como Rosa, que ya somos mayores aquí y sabemos que no va en esa dirección, pues realmente, lejos de acabar con la crisis, lo que estamos haciendo es que España sea cada vez más pobre y sobre todo cada vez más desigual. Porque yo lo que tengo claro es que de esta crisis deberíamos de salir todos juntos. Hombre, y siendo menos, claro, pero en estos momentos es evidente que la fractura social existe y algo que podría ser coyuntural va terminando siendo estructural. Y de ahí, de esa posición, de esa no se puede salir, porque junto a eso además hay un deterioro evidente de servicios públicos esenciales como educación, sanidad, etcétera, que son además los que permiten determinado acceso en condiciones de equidad. Tenemos un retroceso que esto no son años de trabajo, sino que una situación absolutamente grave. Por lo tanto, al señor Mario Draghi yo le invitaría también, junto a derogar la reforma laboral, a derogar al señor Mario Draghi y sus políticas. Sí, yo un inciso, es que Patricia tiene razón, las políticas que ha tenido Europa en estos últimos años han contribuido mucho sí me empieza a preocupar que tenga No, es que es verdad. No, muy compenetradas hoy. Pero es que escucha, para coincidir, para poder llegar a acuerdos en las soluciones, primero hay que coincidir en el diagnóstico. Y esto que los agentes sociales lo han hecho durante muchísimos años y ha contribuido mucho al crecimiento de España, se ha frustrado cuando se empieza a no coincidir en el diagnóstico. Pero es que es verdad, hemos dicho aquí un montón
millones de veces que la Unión Europea nos estaba obligando a esa política de restricción de gasto, a la falta de inversiones productivas. Yo dejo una reflexión encima de la mesa, ya sin entrar en Alemania, en la política europea, etcétera, que lo hemos hablado muchas veces aquí. No, yo no quiero cansar a la audiencia, pero lo tienen fácil, que establezcan un plan especial para los países del sur o los países mediterráneos o los países con más dificultades de empleo. Y ese plan especial pasa por hacer inversiones productivas, pero a saco. ¿Por qué no ponen